La cannabis sativa es quizás una de las plantas medicinales más importantes en el mundo y, paradójicamente, una de las menos estudiadas por temas no científicos. Sí, pero sin embargo, hoy en día la ciencia va avanzando y de hecho el uso va creciendo como un uso terapéutico medicinal. Y de hecho ustedes sabían que aquí en el Perú hay una ley que justamente regula el uso de esta planta en procedimientos medicinales y terapéuticos. Mira tú, qué interesante. Yo creo que podemos seguir aprendiendo más de eso, Sí, claro, con la invitada que tenemos el día de hoy, Francesca Brivio. Ella es presidenta ejecutiva de la ONG Gotas de Esperanza. ¿Cómo estás, Francesca? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, ya no sé ni qué hora estoy, pero gracias por el interés en este tema. Cannabis Gotas de Esperanza se llama la asociación. Cannabis Gotas de Esperanza. Buenísimo, Francesca. Sí. Francesca, me gustaría que nos comentes un poco, para ir entrando en el tema, ¿qué es la cannabis de uso medicinal? Sí, mira, para empezar yo creo que es importante explicarle a la gente que la cannabis es marihuana, es la misma de toda la vida, no es una distinta, solamente que es el nombre científico. Marihuana fue el nombre que le fueron poniendo en la época de la prohibición, hacerlo de una manera un poco como despectiva, como desmerecerla, porque esta se vendía en las farmacias, en 1920, 1930 se vendía cannabis en la farmacia, y bueno, luego, como lo han dicho muy bien, por intereses que no tienen que ver con estudios científicos que se haya hecho en la época, se prohibió, ¿no? Ya distintas razones, pero la marihuana es la marihuana de toda la vida. Y lo que la diferencia son sus usos, ¿no? Una persona adulta debería poder escoger si se quiere tomar un vino, una cerveza o consumir marihuana. Eso es una libertad personal de las personas adultas. Ese es el uso recreativo, se le ha conocido casi siempre, pero en realidad también tiene un uso terapéutico, porque relajarse, pasarla bien y tal, tiene un efecto terapéutico. Todo siempre va a depender dosis y usos y abusos, y como estoy diciendo, es un uso adulto. Las personas que son menores de edad, su cerebro no ha terminado de desarrollar, no deben consumir, igual que no deberían consumir alcohol ni otras sustancias, ¿no? Luego está el uso medicinal, que es en el que estamos ahorita hablando y estamos enfocados, y hay el uso industrial, ¿no? Porque el cáñamo también se usa para sogas, claro, para ropa, para combustible, para bioconstrucción, distintas cosas. Y el uso medicinal es eso, es ir a un doctor o una doctora para que te lo recete y te va a decir qué dosificación, qué vía de administración, qué concentración, qué cannabinoide, porque la planta tiene más de 1000 compuestos. Así es, ¿no? Francesca, y justamente hablando, enfocándonos en el lado medicinal, la cannabis medicinal, ¿cuáles son los efectos que tiene en el organismo, ¿no? ¿Por qué es que se estaba empezando a utilizar esto como una terapia alternativa? Sí, mira, como les decía, se usa hace muchísimos años. En realidad, en la farmacopea china, en la India también estaba, se vendía en las farmacias en muchísimos países. Entonces, de verdad, se usa hace miles de años, y no es una exageración decir miles de años. Luego vino este periodo en la prohibición. Entonces, en realidad, en la historia de la cannabis, su uso más ha estado, valga la redundancia, usado a que prohibido, ¿no? Estos son los últimos 80 años, 100 años que empezó con todo este problema. Entonces se usaba para, por ejemplo, dolores menstruales, para mujeres que tienen problemas en el endometrio, para el dolor crónico en general, para las náuseas, para la epilepsia, para las cosas que estamos viendo ahora que muchas pacientes usamos, ya se usaba antes, ¿no? En realidad, por ejemplo, yo soy cofundadora de un consultorio médico que se especializa en cannabis, que se llama CannaHope, con el doctor Alzamora, y hemos visto de las más de 1500 personas ya que se han acercado en el último año, un poquito más de un año, como 126 condiciones o síntomas mezclados que la gente está usando y le está beneficiando. No decimos que es la panacea, no significa que a todo el mundo le va a servir igual. Exacto. Y no es estandarizada, eso es lo que hay que entender, porque hay gente que está vendiendo en internet como si esto pues fuera caramelos, y no lo es. Tiene que pasar por una consulta médica, y sobre todo porque vienen pacientes, ¿no? Como yo, que tengo 3 enfermedades raras en realidad, y son generalmente polimedicadas. Entonces tienes muchas medicinas y quieren empezar a dejar. Claro. ¿Y cómo lo vas a dejar con la persona que te vende en internet, pues como quien te vende una crema para las arrugas, ¿no? No sé, me parece una locura.
Claro, sobre todo evitar esta polifarmacia, como tú bien dices, y en enfermedades huérfanas o raras, ha encontrado mucho nicho y mucha utilidad. Envíale un saludo a Max de mi parte, él fue mi interno de medicina, así que se debe acordar de eso. Por supuesto. Y me da gusto que haya cada vez más médicos jóvenes que se dedican a investigar y a hablar científicamente de productos que realmente, científicamente comprobados, pueden servir para muchas personas con enfermedades huérfanas. Y dentro de estas 150 patologías que ustedes están viendo en la consulta, ¿cuáles son las más frecuentes en las que han notado más impacto? Dolor crónico. Claro. Y ya sabes, ¿no? Con dolor crónico, entonces son muchas enfermedades que te producen dolor crónico, ¿no? El THC, que es uno de los cannabinoides, que es el que ha sido más estigmatizado porque se le asocia pues a este uso recreativo. No por eso es menos medicinal, sí tiene este efecto eufórico, pero dosificado correctamente por las vías de administración correcta y tal, es muy, muy efectivo, y ya hace más de 15 años también que se estudia el efecto antitumoral. Todavía en animales, están recién haciendo los estudios en personas, pero tiene un efecto antitumoral. Ya hay estudios concluyentes para náuseas y vómitos para pacientes, ¿no?, con cáncer. Entonces, por ejemplo, dolor crónico es una de las cosas más. Y ahí es unos altos en THC generalmente. Para ansiedad y depresión, y sobre todo ahora en épocas de pandemia, se están bastantes consultas. Max, el doctor de Zamora, se ha ido especializando bastante en casos oncológicos y cada vez es lo que más tenemos, pero también epilepsia. Claro. El doctor acá Lizardo, que es especialista en epilepsia, neurólogo, y ya también receta. Y ese, por ejemplo, es alto en uno de los cannabinoides, pero tampoco se fíen, ¿no? Porque hay gente que dice, entonces yo he leído que para epilepsia CBD, listo. Y si es que para tal. Pero no, puedes, por ejemplo, en mi caso yo tengo que usar alto en THC. Claro. Y yo tengo también ansiedad, también he tenido depresión, bueno, aparte de los dolores, he estado en silla de ruedas, vómitos, me han tenido que quitar el útero, de toser, me rompió 2 costillas, no sé, yo llegué a tomar 32 pastillas al día. Wow. Francesca, sí, me inyectaban hasta interferón, sí. Definitivamente es un tema que da para seguir conversando, así que ¿qué te parece si es que seguimos conversando tras la pausa para poder entender un poquito más de este tema? Gracias. Listo, ya regresamos aquí en Cada Día Mejor, no se vayan. Seguimos aquí en Cada Día Mejor hablando de un tema muy importante y el cual debemos desmitificar. Seguimos con Francesca. Francesca, ¿sigues ahí? Sí, ahí está. Sí, aquí estoy. Buenísimo. Francesca, tengo una pregunta que es bien particular porque se habla de la cannabis y no el cannabis. ¿Por qué se hace esta diferencia? Bueno, en realidad las dos formas son correctas. Se puede decir el cannabis o la cannabis según, si nos ponemos lingüistas, según la RAE, es correcto tanto el como la. Okay. En mi caso, yo le empecé a decir ya hace unos años la cannabis porque la planta tiene la versión macho y la hembra. La hembra es la que da la medicina. Es la que se fuma, vaporiza, usa las gotas, lo que sea, con lo que se hace la medicina. Lo que es la medicina es la planta hembra. La planta macho es la fibra, el cáñamo, el que se usa pues, claro. Como les digo, ¿no? Para las otras cosas, la fibra. Entonces, porque es la planta y es la medicina y es hembra, para mí es la cannabis. Y como les digo, es correcto decirle interesante aclaración. Podemos debatirlo de la RAE, pero bueno. Francesca, y cuéntame, ¿cuáles son los mitos que de repente escuchan ustedes más frecuentes en relación al uso justamente de la cannabis medicinal? Porque imagino que deben haber 1001 preguntas y 1001 mitos también al respecto. Sí, la verdad que bueno, felizmente hemos avanzado bastante. Yo empecé con Cannabis Gotas de Esperanza en el 2017. Formalizamos en febrero de 2018, entonces sí noto muchísima la diferencia porque me escriben a la asociación todos los días, a mi celular personal todos los días, y ya me doy cuenta que las preguntas son basadas en mucha más información, ¿no? Entonces tenemos una página web que se llama www.cannabisgotasdeesperanza, las dos es juntas, cannabisgotasdeesperanza.com, y ahí van a poder encontrar datas científicas, van a poder encontrar noticias al respecto de esto, van a poder encontrar información sobre cannabis, porque como soy paciente,
cuando creé esto también era porque me daba cuenta que era difícil encontrar información informada. Claro, ¿no? Veía como mucho debate. claro. Y ustedes saben, pues hay jerarquías en los estudios, entonces no sabes cuál tienes que creer y Claro. es difícil encontrar. Y como les digo también, bueno, ahora se vende más así en internet, antes no se vendía, era mucho más caleta, digamos. Sí, por supuesto. Pero uno de los, entonces, perdón, respondiendo a la pregunta, perdón, te interrumpí. No, sigue. Respondiendo a la pregunta. Así que, sí, respondiendo a la pregunta, al principio el mito, y que todavía se mantiene, es que el CBD es la medicina y que el THC es la droga, ¿no? Claro. Ese es como uno de los mitos muy fuertes y hay que desbaratar. Nuestra ley y reglamento permite también el THC. La ley es cannabis y sus derivados. Eso también es otro de los mitos, que piensan que solo los aceites. Es más, yo la asociación ya les estoy cambiando el nombre, ahora solo va a ser Cannabis de Esperanza, porque la gente relaciona demasiado como que si el aceite es la medicina y todo lo demás es droga mala, ¿no? Y también el concepto de droga, bueno, pues lo podríamos ampliar, ¿no? Eso, ¿no? ¿Qué cosa es una droga? Claro. Y el azúcar y cosas que están permitidas y que son sumamente dañinas. Más bien, hay mucha educación todavía no que seguir dando, pero bueno, una es esa. Entonces hay que desmitificar eso. La marihuana, la cannabis es la medicina. Y qué importante lo que tú mencionas, porque en verdad aquí hace falta mucha educación, ¿no? Claro, es un tema que como tú como paciente lo has vivido, ¿no? Teniendo la necesidad de acudir y buscar y encontrar, pues que, claro, antes parecía que esto curaba hasta el cáncer más refractario, lo curaba, y obviamente no es así, sino hay que investigar, hay estudios detrás de esto, hay patologías para las que sirve una cosa u otra cosa, y tú lo has dicho muy bien. Imagínate yo como paciente, yo soy un paciente que tiene una dolencia crónica, tengo tomando 35 medicamentos, ¿qué consejo le darías a esa persona que tomando tantos medicamentos y teniendo una enfermedad crónica quiere acudir a algún lugar? ¿Qué consejo le darías? Que pase por una consulta médica. Que pase por una consulta médica y que el doctor o la doctora le va a decir si tiene que consumir de vía vaporizada, si tiene que predominar el THC o el CBD, si el ratio 1:1, si tiene que tener otro cannabinoide. Hay terpenos que son como los olores, ¿no? Como hay del limón, de lavanda, y que todo es parte de la terapéutica. La concentración que tiene que tener esto. Hay unos dispositivos, las flores, las puedes usar en un dispositivo de uso médico como lo que hago yo, porque el alivio es inmediato. Entonces hay ungüentos, hay softgels, ahora hay muchísimas maneras de consumirlo. Entonces le diría que pase por una consulta médica, pero también le diría que esto no es algo pues mágico, que también tiene que poner de su parte, que tenés que tener una buena alimentación, tratar de tener hábitos saludables en general de tu vida, lo que piensas, lo que sientes, lo que comes. O sea, puede sonar muy New Age, pero no lo es algo bastante práctico, pragmático, con mucha ciencia atrás también, y que todas estas cosas ayudan a tu bienestar. Y eso es para mí lo principal, que pasen por una consulta médica y que sepan que como adultos que son, se tienen que hacer responsables y cargos de su enfermedad y de su vida, y con el uso informado escoger qué medicina es la correcta, la ideal para cada una. Y si eres con esto no digo que los niños, niñas no la pueden usar, por supuesto que sí, pero obviamente pues un padre o madre será exactamente, ¿no? Quien les lleve, y el doctor o la doctora les tiene que recetar. Entonces eso a mí me parece bastante importante. Pueden venir a Canajo, pueden ir a otros consultorios, no estoy diciendo que tienen que venir, pero pasen por una consulta médica. Eso es muy importante, eso es lo importante. Sí, rescatar eso, Francesca, el tema de ir a un especialista, que como tú mencionabas, no es simplemente hay CBD para todos y para todo, ¿no? Hay condiciones específicas, hay que pasar por una evaluación con el médico, y lo que tú mencionabas sobre los hábitos también es sumamente importante. Nada es mágico por sí solo, ¿no? Es un conjunto de factores que tenemos que tomar en consideración. Y cómo tú, siendo paciente y ahora siendo, digamos, una persona que está involucrada también en justamente el tema de la clínica y todo esto, o del centro en donde estás, ¿cómo has visto tú que ha evolucionado esto en nuestro país? Porque en otros países ya se viene usando hace varios años, digamos, con esta nueva mirada del foco medicinal, digamos, después de estos 80 años de pausa. ¿Cómo ves tú el tema aquí en el Perú, no? ¿Sigue habiendo un poco de rechazo, cada vez hay más interés? Porque es un tema un poco complejo, ¿no? Sobre todo por la cultura y todo esto. Sí, hay un estigma, obviamente, aún, pero como les digo, yo sí creo que hemos avanzado mucho. En el Perú tenemos la ley desde 2017. O sea, yo empiezo a usar cannabis en el 2014.
como medicina. Pero en esa época sí no tenía pues ni un doctor ni nadie a quien preguntar y fui investigando un poco porque pues no tenía otras opciones, ¿no? En el 2017 me invitan al colegio médico para hablar un poco sobre mi experiencia y ahí conocí a una doctora colombiana, la doctora Paola Pineda, que ya trabajaba con cannabis. Ahí estaba el doctor Alzamora, estaba Max también, Pedro Gun, que es químico farmacéutico. Ya había más gente que se estaba pues acercando, haciendo un poco de comunidad sobre este tema. Nos fuimos a Colombia a un seminario donde habían especialistas de muchos países para seguir aprendiendo, para ver, y las madres venían luchando y venían hablando también de los beneficios que estaban obteniendo pues con sus hijas, con sus hijos. Entonces decidí, sabiendo mis privilegios, que podía ayudar a hacer eco de esas voces. Claro. Y decidí pues hacer Cannabis Gotas de Esperanza y trabajé ya en el reglamento. O sea, en el 2017 salió la ley después de un allanamiento que hicieron a unas madres, a Ana, y Dorothy, ay, me estoy olvidando el nombre de... Bueno, discúlpame, que me acuerdo de las tres mosqueteras. Aide, ya. Las tres mosqueteras. También, bueno, venía María trabajando desde Trujillo. Entonces ya habían unas madres ahí impulsando esto. Y después del allanamiento sale la ley en 2017 y en mayo de 2018 hay una tentativa de reglamento, ¿no? Cada ley tiene un reglamento. Y ese reglamento era bastante prohibitivo. Claro. Eso sí, era más restrictivo que la ley, porque la ley deja fuera a pacientes y a asociaciones, y solo le permite a los laboratorios hacerlo. Wow, entonces claro. Es una ley incompleta, claro. Porque necesitamos el cultivo personal para poder acceder de todas las vías, claro. Y como les digamos, regulado, eso es distinto, no estamos diciendo otra cosa, pero sí regulado cuando es para el uso medicinal, y para que también las asociaciones de madres puedan hacer sus cultivos y puedan extraer de la manera, porque hay madres que dicen que las raíces en sus extracciones le hace bien. Hay otras que usan las semillas. ¿Y cómo una le va a decir no? No hay estudios científicos, entonces todavía no lo puedes hacer cuando tú ves a tu hijo que convulsionaba 10, 30, 100 veces y que ahora pasa mucho tiempo sin hacerlo. Exactamente, claro. ¿Con qué cara? ¿No? Entonces, y pacientes también somos evidencia. Claro. No es la que ahora les gusta, pero así pacientes somos evidencia. La evidencia se construye. Y eso es importante, es muy importante que haya evidencia para poder sostener y sustentar, ¿no? Una información. Te agradezco muchísimo, Francesca, en verdad ha sido muy buena la información, muy objetiva, muy clara, creo que bastante científica también, así que espero que en otro momento podamos seguir conversando contigo porque vemos que tienes muchísimo que contarnos. Así que eso, muchas gracias por acompañarnos, espero que vuelvas a nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Y ya saben, buscan un doctor o una doctora y un especialista. Muy importante. Y hay esperanza. Así es. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Eso de buscar la consulta médica, sumamente importante. No es indiscriminado, no estén creyendo cualquier cosa que leen en internet, cualquier cosa que ven o que fulanito le dijo. No, busquen al especialista y ya hay médicos especializándose en el tema. Así es que ya saben. Y también romper los mitos, ¿no? Y romper el miedo, porque podemos estar dejando de lado no una curación, pero sí bajar, por ejemplo, el dolor frente a una terapia, ¿no? Claro, un complemento de terapia, una terapia. Bajar el dolor de la artritis, de la artrosis, ¿no? Que te va a generar mayor calidad de vida. ¿Sí? Entonces, tratemos de bajar los mitos informándonos justamente, ¿no? Claro, sí, sobre todo, no para todas las enfermedades, como bien se ha dicho. Busquen asesoría médica, no se lleven el mensaje, como tal toma, hay que hacerlo, ¿no? Claro. Vamos a una pausa, ¿les parece? Y seguimos hablando sobre la o el, yo me quedo con la cannabis medicinal. Estamos aquí de vuelta en Cada Día Mejor hablando sobre este tema tan interesante que es la cannabis medicinal y cuáles son los diferentes usos que se le viene dando en el lado médico y terapéutico. Así es. Efectivamente, y yo hace un rato comenté algo sobre justamente el uso terapéutico en la artritis y en la artrosis, pero en verdad no es para curártelo, sino es para reducir los niveles de dolor, la inflamación, así que tengan mucho cuidado con lo que
pueden escuchar, incluso yo también, aquí nos podemos equivocar, pero también nos vamos a corregir, no se preocupen. Vale la aclaración. Así Exactamente. es. Y sobre todo esa aclaración que es muy válida, porque al final el resumen es tenemos que ir al especialista. Exacto. El médico, hay médicos que se encargan de esto y ellos nos van a saber indicar cómo usar la tópica, sistémica, la etcétera. necesitamos. Y si es que la necesitamos o no. Exactamente. Muy bien, y tenemos una nota para ampliar este tema con un químico farmacéutico de Cannavital. Él es Pedro Wong. Vamos a ver la nota y regresamos para comentarla. El cannabis tiene una importancia superior incluso a otras plantas medicinales y a otros medicamentos porque primero fue una planta prohibida, estuvo bajo una lista de prohibición a nivel mundial y en el Perú y se rescató de ahí para el uso médico. Si cruzamos la línea a la investigación, ¿no? Hay que recalcar que a partir del año 2019 recién con el reglamento se permite la investigación con cannabis. Hay un potencial enorme con la investigación y la educación, pero se ve limitado por, digamos, en ese momento la pandemia e incluso las regulaciones que hay en investigación clínica también. El proceso para legalizar el uso medicinal del cannabis en el Perú ha sido muy largo. He tenido la oportunidad de estar presente como testigo en casi todo el proceso. Inicia con pacientes desde el año 2015 Trujillo, 2017 en Lima, donde se hace un poco más famoso el tema, que empezaron a usarlo sin respaldo médico y sin que haya una normatividad que los permita. Hasta ese momento, desde la ley del tráfico ilícito de drogas del 78 y las leyes de salud, ¿no? El Decreto Supremo 023, hay un reglamento que lo prohibía. Pasaron 2 años más y recién sucede el reglamento de la ley, el 23 de febrero del año 2017, y en este reglamento recién se dice el cómo, ¿no? La ley dice qué cosa se va a permitir, pero el reglamento explica exactamente cómo. Así que es un proceso continuo y estamos a la espera de que la autoridad termine finalmente de hacer la implementación correcta para que los pacientes puedan tener un acceso completo al uso de cannabis. La mayor cantidad de acceso se da en Lima, pero sabemos pues, que Lima no es el Perú, así que hay una brecha aún de acceso pendiente, ¿no? Que yo creo que en unos cuantos meses, si hay la intención, se podría lograr. A partir de hace pocos meses, el mundo reconoce las propiedades terapéuticas del cannabis recién. Perú lo hizo en el año 2017, así que es bastante sorprendente que Perú se adelantó al mundo, ¿no? A nivel regional, hay países que tienen una legislación más antigua, o sea, lo hicieron antes, como por ejemplo Uruguay, Colombia. Sin embargo, estos países no han logrado hacer efectiva su regulación médica, o sea, tienen incluso menos acceso. Este problema no hay en el Perú porque la regulación, si bien no se aplica totalmente, es bastante clara. Entonces, muchos países ven a la regulación de Perú como una de las más modernas, incluso desde la definición del cannabis psicoactivo y el no psicoactivo, en la que solamente la concentración del THC es la que prima y el cannabis psicoactivo puede ser de uso un poco más masivo. Perú viene aplicando y yo creo que con las mejoras que va a tener nuestra regulación podríamos ser uno de los países con la regulación más moderna del mundo. Qué importante es saber, informarse y siempre acudir a un especialista de cualquiera de los temas que hablamos acá, en especial, ¿no? Pero no debemos confiarnos en lo que podemos encontrar en redes, en internet, lo que escuchamos que alguien nos contó, lo que creemos. Siempre es mejor llegar a un especialista para no meter la Y pata. hablando de redes, lo que sí podemos hacer en redes es que nos escriban en nuestras redes para dejarnos los temas que les gustaría que toquemos, comentarios, dudas quizás, si les gustaría que en algún programa que ya hemos hecho nos explayemos un poquito más, una segunda parte, así es que nos pueden escribir por ahí. Y yo quería, ya para un poquito ir cerrando, contarles una anécdota. Un amigo muy cercano del colegio, él tiene esclerosis múltiple, no vive aquí, vive fuera, pero él, parte del tratamiento fue justamente el tema de la cannabis medicinal y sorprendentemente es lo único que ha podido ayudarlo a él a lidiar con estos dolores tan crónicos que presenta.
pero claro, siempre medicado, ¿no? Entonces, al principio, él ya tiene varios años con esta condición. Creo que al principio es un poco raro, ¿no? Porque no era tan conocido, pero qué interesante cómo la medicina va avanzando, la ciencia va avanzando y podemos entonces buscar alternativas siempre con una supervisión médica y ver el progreso del paciente para mejorar la calidad de vida, sobre todo, que creo que es muy importante rescatar. Calidad de vida, importante. Muy importante lo que has dicho, Maca. Este tratamiento puede mejorar la calidad de vida, tener efectos sistémicos benéficos en el paciente, pero siempre guiado del especialista. Por favor. No se olviden de ese mensaje que siempre les damos, guiados del especialista. Muy bien, muchas gracias por estar en este capítulo que ha estado súper nutritivo, nutritivo, que ha abierto Informativo. muchas ventanas. Qué bien que lo hayamos tocado, así que nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense. Adiós.